Buenas noches a todas, Shavua Tov. Bienvenidas a nuestro espacio de Melave Malka. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, un tema que se llama la mitzvah de cuidar el cuerpo y de estar saludable. Hay mucho para hablar, hoy tenemos mucho contenido, un poquito de cada cosa. El tema es enorme, tuve que restringirme un poco, pero igual vamos a ver bastante. ¿Qué dice la Torá sobre eso? ¿Qué dice la Torá sobre hacer ejercicio físico, gimnasia, dieta, deportes? Esto es una cosa ¿qué dice la Torá? ¿Es opcional, está bueno, es un consejo o es una mitzvah? ¿Qué es realmente? Porque uno piensa mitzvah, uno piensa las velas de Shabbat, el comer kasher, uno piensa esas cosas, poner una mezuzá en la casa. ¿Qué hay de cuidar el cuerpo, no? ¿Hasta qué punto, verdad? ¿Hasta qué punto es importante esto? Primero vamos a ver qué dice la Torá sobre el cuerpo. ¿Cómo ve la Torá qué es el cuerpo para la persona? Uno podría pensar que el cuerpo le pertenece a uno. Y uno dice, bueno, es mi cuerpo, ¿no? Es lo más natural que uno piense. Yo hago lo que quiero con mi vida y hago lo que quiero con mi cuerpo. Es mi cuerpo. Nadie puede decir lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo. Uno podría pensar esto, ¿no? Pero ¿cuál es la visión del judaísmo sobre el cuerpo que tenemos? La Torá dice que el cuerpo que tenemos no es nuestro, es prestado. ¿Quiénes somos nosotros? Somos el alma. Y Dios nos presta el cuerpo para poder estar en este mundo, porque necesitamos un cuerpo. Pero el cuerpo es prestado, así de simple. Interesante, ¿no? Es como cuando uno le presta a alguien algo, cuando uno toma prestado alguna cosa, préstame el auto, es prestado, no es nuestro. Puedo usarlo, me puedo locomover con este auto o con este cuerpo, puedo hacer cosas, ¿no? Pero tengo que tomar cuidado porque tengo que cuidar este cuerpo de la misma forma que uno cuida un objeto cuando presta. Entonces, Dios me prestó el cuerpo, tengo que cuidar este cuerpo. Muy bien, entonces, la Torá dice muchas leyes y reglas sobre esto. ¿Qué hacer o no con el cuerpo? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no debo comer? El tema del kashrut es un tema de salud para el alma. El kashrut tiene que ver con el alma. El tema de comer sano tiene que ver con el cuerpo. Que de hecho, una persona que no come kasher no necesariamente se enferma. El cuerpo, ¿no? No es que tiene una intoxicación, tiene que ver con salud del alma, el kashrut. Y acá vamos a ver la salud del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cuidado? Hay comidas que nos pueden hacer daño. El cuerpo también habla sobre la moralidad y el recato. O sea, que uno diga, no, yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo, lo aley, no alguien que diga, puedo vender mi cuerpo, ¿no? Etcétera. No es tu cuerpo. La Torá dice, no es tu cuerpo. No podemos mutilar el cuerpo de ninguna manera, hacer sufrimientos, hacer como cortes o cosas que dañen el cuerpo, porque eso, otra vez, el cuerpo es prestado, ¿no? Tampoco no está la prohibición de no cremar un cuerpo. Cuando alguien fallece, ¿no? Que hay personas que mandan a quemar y a cremar el cuerpo. Esto es una prohibición del judaísmo. Tampoco se puede hacer tatuaje, que tiene que ver con el cuerpo otra vez. Todas estas cosas nosotros no podemos hacer porque el cuerpo le pertenece a Hashem. Hashem nos presta, es como que Hashem nos presta el cuerpo. O sea, nosotros tenemos un alma y Dios nos presta el cuerpo para poder vivir en este mundo. Y no tenemos el derecho de hacer lo que uno se le ocurre que quisiera hacer con ese cuerpo. Imagínese, por ejemplo, que uno pide prestado un departamento o uno alquila un departamento. ¿Es tuyo el departamento? No, no es tuyo. Entonces, ¿qué haces con él? Le tienes que cuidar porque cuando lo vas a devolver, tiene que estar en las condiciones que lo tomaste. Bueno, es cierto, a veces hay cosas que se gastan por el tiempo. Igual la salud de uno. Con los años uno también gasta el cuerpo con el tiempo, pero no es a propósito, no es que descuidaste, es una cosa que obviamente ocurre, ¿no?
Entonces no es nuestra responsabilidad en este caso. Pero interesante decir que las posesiones, lo que uno tiene, por ejemplo, que una persona tenga una casa, una persona tenga un auto, una persona tenga las cosas materiales que uno tiene, dice la Torá que sí son nuestras. Y sí puedo hacer lo que yo quiera con esto, con la excepción de hacer de destrucción, porque existe una mitzvah de no hacer bal tashhit, que es destruir algo. Si yo tengo, por ejemplo, un auto, tengo, no sé, 10 autos, y un día me da la gana agarrar un palo y romper el auto, aunque sea mío, no lo puedo hacer, porque está el tema de la destrucción. Pero no porque no es mío, porque si la Torah reconoce que es tuyo, si vos tenés el auto, es tuyo. El cuerpo no es tuyo, pero el auto sí es tuyo. La plata tiene una cosita, una observación a hacer. La plata que haces es tuya 90%. 10% pertenece al máser. La plata que vos generás, ¿no? El trabajo que haces, la plata que generás, esa ganancia, el 10% no es como que no es tuyo. Entonces vos deberías dar eso máser como para la tzedakah. Pero el 90% sí es tuyo. Ok, el cuerpo entonces pertenece a Hashem, es sagrado y por eso tenemos que hacer todo lo posible para cuidarlo y cuidar la salud. Maimónides, Rambam, dice que es entendible el tema de la salud. ¿Por qué? Una persona que está enferma no puede estudiar Torah, no puede hacer mitzvot. ¿Y cómo puede servir a Hashem si no está saludable? Es una forma de verlo, claro. También hay otra forma de verlo, que el mundo está hecho de materia, ¿no? De lo material y de lo espiritual. Entonces, tener el cuerpo sería como una oportunidad, una misión de vida, refinar el cuerpo. También hace parte de nuestra tarea. Entonces, algunas cosas prácticas. Por ejemplo, una persona tiene una casa, tiene que cuidar de poner una cerca de protección en esta casa, que nadie caiga digamos, se lastime porque no hay protección. Tienes una pileta, también está la obligación de poner un cerco alrededor de la pileta, principalmente si hay chicos, ¿no? Principalmente si hay chicos, es una reobligación de poner un cerco. Hay que cuidar de tener cosas peligrosas en la casa. El Shulchan Aruch dice lo siguiente: si una persona va a tomar agua del río, no debe tomar el agua sin mirar. Tiene que mirar el agua para ver si no hay bichos, vérmenes, cosas así que sean malas para su salud. También comidas que pueden ser peligrosas para la salud. Una persona que dice el Shulchan Aruch, que deja un agua destapada, un líquido destapado toda la noche, es mejor no tomarlo el día siguiente porque no sabes qué puede haber caído ahí. Había una época que las personas vivían cerca de escorpiones y serpientes y podían haber entrado en el agua, pero de todas formas, aún si hoy en día en mi casa no tengo ese tipo de bicho, también uno no sabe qué puede haber tocado, qué puede haber caído, siempre hay que dejar tapado, ¿no? Dice el Shulchan Aruch, no poner el dinero en la boca, hasta eso, porque puede hacer daño a la salud. No cortar una fruta en la mano, por ejemplo, tenés utilizar tu mano como plato, ¿no? Y ahí tener el cuchillo cortando la fruta. ¿Por qué? Porque el cuchillo puede estar muy filoso y te puedes cortar. Habla sobre, por ejemplo, una cebolla, que la cebolla, cuando vos pelás una cebolla, la pelás completamente, no la puedes usar para el día siguiente, a menos que esté condimentada. Le pones un poquito de sal, por ejemplo, ya es suficiente. O si no, cortás la cebolla por la mitad, dejando la parte de la raíz sin pelar. Entonces son cosas que después se fueron viendo en la ciencia que tenían sentido también cada una de estas cosas. Habla sobre no comer junto carne y pescado, que dice que es malo para la salud. No es como carne y leche, es totalmente diferente. Carne y leche tiene que ver con el kashrut y carne y pescado tiene que ver con una cosa de salud del cuerpo, que no es algo que bien digestivo, no sé explicar por qué, pero la Torá dice
que no se debe tener en el mismo plato. Puedes comer después, te lavas la boca, o sea, tomas un poco de agua y después comer lo otro. Una persona no debería pasar debajo de una escalera. Ah, la Torá es supersticiosa. No. Incluso la Torá dice que uno no debe ser supersticioso. Entonces, ¿qué es esta cosa de no pasar debajo de la escalera? Simplemente porque te puede caer algo arriba, perdón, de arriba, ¿no? Alguien está trabajando arriba, no sé, pintando, un balde, una cosa así. Pasas por abajo, por ahí se caen cosas. Por causa, no es superstición, de mala suerte, o Hase Shalom, nada de eso, pero porque te puede caer algo arriba. Una persona podría pensar, pero no es Hashem que dirige el mundo. Si Dios quiere que viva, voy a vivir. Y si Dios quiere que no viva, no voy a vivir. ¿Qué tanto cosa, verdad? Todo está en manos de Dios. Sí, pero no es así tan simple, ¿no? Porque Dios hizo el mundo con un orden y Dios quiere que nosotros seamos responsables también y que seamos como que partícipes, como co-creadores de lo que nos está pasando. No, que bueno, ok, que sea lo que sea. No, yo tengo que hacer todo mi posible. Si después pasó algo, ya, bueno, paciencia, ya no puedo controlar todo. Pero todo lo que es posible tengo que hacer para cuidar mi salud. ¿Qué pasa con tomar riesgos? Por ejemplo, actividades radicales. Existen cosas, deportes peligrosos, ¿no? ¿Cómo uno sabe si puede, si no puede? Es todo un tema de alajá realmente. Corrida de autos, practicar el boxing, ¿no? Que daña mucho la cara, el cerebro puede dañar. Infinidad de deportes que son peligrosos, ¿no? ¿Qué hay con esto? Es una cuestión de una pregunta, ¿no? Para la alajá. ¿Qué hay con tomar un avión? Qué peligroso tomar un avión. Andar en auto. ¿Qué? ¿La Torá quiere que volvamos a los tiempos de antes con el caballo, no? No, no es eso. Hay una regla acá. Acá Dios también protege al pueblo, a la gente, a la humanidad, ¿no? Si la mayoría de las personas y la mayoría de las veces que uno toma un auto, que el mundo entero toma un auto, no pasa nada, entonces sí es una cosa que no es llamada peligrosa, toma tu cuidado. Pero si vos te metes en la 9 de julio, por ejemplo, un joven quizás, y quiera hacer una corrida porque con un amigo a las 2 de la mañana dijeron, nos vamos a hacer una corrida, no sé si acá no creo que pasará, pero en otros países puede llegar a pasar. Y se van a hacer un desafío y van a poner el auto a lo máximo que da. Eso sí es una cosa que no es permitida, porque ahí abiertamente te estás arriesgando y es muy, muy probable que pase un accidente. Entonces acá tenemos que ver la probabilidad de un accidente. Si la probabilidad es muy pequeña, bueno, está permitido, hay que vivir en este mundo. Pero si la probabilidad es muy grande, como en el caso de las personas que entrenan el box como una cosa, un entreno fuerte realmente, se sabe de muchos estragos que se hicieron, se revienta la cara, el cerebro se puede dañar. Entonces, cosas que uno sabe que realmente hacen daño, eso está prohibido porque es no cuidar de la salud, ¿verdad? Por otro lado, trae el Talmud lo siguiente, algo interesante. Una persona que su trabajo tiene que ver con subir un árbol muy alto para hacer determinada cosa, esta persona tiene que pagarla muy a tiempo, antes que otro, porque está poniendo su vida en riesgo. Entonces, acá hay una pregunta. Recién dijimos que no hay que poner la vida en riesgo, pero se está tratando la cosa de si esta persona sube en el árbol, ¿no? No, que hay que pagarle antes consideración porque está poniendo su vida en riesgo. ¿En qué quedamos? Porque también todo depende. Depende si es algo necesario, si él necesita ese sustento, si toma las precauciones, depende qué tipo de riesgo corre, porque también están los policías. Los policías también toman riesgos. Todo el tiempo toman riesgo. Los doctores también muchas veces toman riesgos. Hay profesiones necesarias que toman riesgos. Entonces, todo tiene su regla y su consideración a ser tomada. ¿Qué hay de cirugía plástica?
¿Qué opinan? La persona dice, no me gusta mi nariz. Esta nariz no la soporto, no la puedo ver. No la... ¿Qué dice la Torá sobre estética? Hacer una cirugía estética. Una buena pregunta, ¿no? Interesante que la mayoría de los rabinos que tratan de la halajá de la ley lo permiten. ¿Por qué? Porque dice así, que si la persona está muy angustiada, está muy mal psicológicamente, porque esa parte del cuerpo no se puede ver bien, no se puede ver bien, que le molesta tanto, dice que está sufriendo un dolor psicológico. Y la halajá dice que dolor psicológico es un dolor real. Entonces, en este caso, si la cirugía va a ser para algo que le va a beneficiar y va a sentirse mejor, sí, en general es permitida. Sí es, ¿por qué también? Porque la mayoría de los casos, cierto que hay gente que puede pasar un problema y puede darse mal en la cirugía, pero la mayoría de los casos se dan bien las cirugías. Ahora, cada caso es un caso diferente, ¿no? Si es reiteradamente, el riesgo aumenta. Entonces, hay todo que ver en función del riesgo y en función de la necesidad psicológica que la persona tiene para cambiar. Bueno, ¿por qué estamos hablando todo esto? ¿Por qué elegí hablar todo esto hoy? Estamos en el mes de Iyar. El mes de Iyar es un mes que tiene que ver con la salud. Dice, las letras, l'acróstico de las letras Iyar quiere decir a la frase Ani Hashem Rofeja, que yo soy Hashem, el sanador, el que cura. El mes de Iyar tiene que ver con la sanación y con la cura. ¿Quién es que cura? Hashem realmente es el que cura. Pero no quita que una persona tiene que ver un médico si es necesario. Es una mitzvah de la Torah curarse, ir al médico, ya vamos a ver muchos detalles sobre eso, y también para prevención, es una obligación de la Torah que la persona busque un médico. También dice, está escrito, si una persona causa un daño físico a otra persona, debe por la Torá ir a un médico, llevarle a esta persona para que se cure. Y acá la Torá trae dos expresiones que de acá los sabios aprenden de curarse. Los sabios aprenden de acá que Hashem le dio permiso a los médicos para curar, ¿sí? Y es la forma como Hashem cura. El que cura realmente es Dios, pero a través de los médicos. Bien. Muy importante es la actitud que la persona tiene. Influye muchísimo el positivismo, la fe que la persona tiene, ¿no? Miren ejemplos simples. Sacando la parte de espiritual y la parte de Hashem, sacando eso, el ejemplo más simple posible, el efecto placebo, ¿no? Que uno a veces que toma algo que no es nada y uno cree que es y uno se cura. ¿Cómo puede ser? Porque tu mente pone atención y dice, me voy a curar con esto. Me recuerdo que cuando era muy joven, más joven todavía, hacía campamentos para chicos y los chicos muchas veces decían, ay, me duele la panza, ay, me duele la que... Y no siempre es cierto, ¿no? Lo primero que hacíamos que era, le dábamos un poquito de agua con algo, un sal, un poquito de azúcar, cualquier cosa que era nada, y le decíamos al chico que lo tome unas gotitas que era para curarse, y le preguntábamos, ¿viste, cómo te sentís? Y decía, sí, ay, me siento mejor. Muchas veces, a veces era, a veces no, ¿verdad? Y si eso no funcionaba, seguro era por algo mayor y nos ocupábamos. Pero existe eso del efecto placebo. También eso es la parte de la mente humana, ¿no? También está el bitajón, la confianza que uno tiene que Hashem me va a curar, que Hashem está conmigo. Es como que traer a Hashem dentro de mí. Creo que me vas a curar, como estoy demostrando esta fe. Ahora vamos a una parte muy interesante. Dice el Talmud, dice así, si la persona tiene dolor de cabeza, que estudie Torah, porque las palabras de la Torah son gran compañía para tu mente. Si la persona tiene dolor de garganta, que estudie Torah. Si la persona tiene dolor de panza, que estudie Torah. Si la persona tiene dolor de huesos, también que estudie Torah, porque está escrito es un tónico para los huesos.
Si la persona tiene dolor de cuerpo, que también estudie Torah, porque es una cura para todo el cuerpo. Podríamos decir, ¿qué cosas sin sentido estamos diciendo? Hace un minuto atrás dijimos que si la persona le duele algo, tiene que ir al médico. ¿Cómo puede ser que la Torah dice eso, no? Por un lado dice una cosa, no, ponete seria, anda al médico. Por otro lado, estudia Torah, estudia Torah. Y también está escrito, las dos cosas dicen. ¿Cómo podemos conciliar las dos ideas? Y es maravilloso lo que voy a traer ahora, muy interesante, cómo las dos ideas van juntas. Del punto de vista místico, si nosotros realmente estuviéramos conectados con nuestra alma, con nuestra neshama, nuestra esencia, la cura podría venir desde adentro. Podría, no es simple, podría venir desde adentro. A veces nos enfermamos por cuestiones emocionales, a veces en el convivio con el otro, absorbemos enfermedades, cosas que están en el aire, estados de ánimo de otro incluso, que no son realmente enfermedades, pero son cosas que llevan a una enfermedad. Dice Rabbi Yehuda Ben Chia, dice lo siguiente: observa con la diferencia entre Hashem, el Todopoderoso, y una persona, un médico. Observa la diferencia. Cuando un médico le da un remedio a alguien, podría ser benéfico para uno, pero no benéfico para otro. Tiene que ir viendo cuál es el medicamento que sirve para cada uno, ¿no? Pero Dios dio la Torah al pueblo judío, que es un remedio para todo el cuerpo, para cualquier persona, la Torah. Así dice él. Bueno, entonces tenemos esta noción que la Torah podría ser de profunda sanación para las personas, pero al mismo tiempo tenemos la obligación de ir a un médico cuando uno está enfermo. ¿Cómo conciliar de vuelta? ¿Cómo conciliar esas dos cosas? Ok, vamos a pensar acá en términos que existen 3 niveles de curación. Primer nivel, trata el síntoma. Ay, me duele la cabeza, tomas un ibuprofeno. Es el síntoma. No sabemos por qué te duele la cabeza. Pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Puede ser tensión o puede ser algo más grave, ¿no? Puede ser estrés, puede ser otra cosa más grave. Tienes fiebre, no sabemos lo que es. A veces tomas un remedio y se te pasa, no sabemos por qué vino. Otras veces es un indicativo de algo más grave. Entonces, la primera forma de curarla, que es curarla, entre comillas, digamos, es tratar el síntoma. No es suficiente, obviamente, si persiste principalmente, ¿no? El segundo nivel de lidiar con esta enfermedad es lidiar con la causa. Tal vez es el estrés de la persona, no duerme suficiente, le falta vitaminas. La persona puede tener una úlcera, puede ser algo real que le pasa en el cuerpo, lo leen otras cosas más graves, un tumor, no sé. Pueden haber cosas y hay que curar estas cosas. Cuando uno descubre, el médico descubre lo que es, tiene que ir a aplicar el remedio, el tratamiento a esta cosa, ¿no? Pero acá existe un tercer nivel, porque dice la Torah, aún después que se cura, el médico intervino y se curó, está curado, todavía existe un nivel más profundo de curación, de sanación, que a veces no se hace, se deja, y eso puede venir al cuerpo de la persona de vuelta, la misma enfermedad, o puede venir otra. ¿Por qué? Porque no fue hasta el final, no se hizo la cura total, la sanación total, la profunda, que es el tercer nivel de sanación. ¿Cuál es ese tercer nivel? Es relacionado con Ani Hashem Rofeja, que es ir a la esencia, tu esencia, ¿sí? Porque yo no soy esa enfermedad. La persona puede tener una enfermedad, pero la persona no es la enfermedad. La persona es más profundo que eso. ¿Quién era yo antes de esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué vino esa enfermedad? ¿De dónde? La enfermedad también es un síntoma. O sea, dijimos que fiebre es un síntoma, ¿sí? ¿Verdad? Pero también la enfermedad, la úlcera ahí. En verdad, es la enfermedad, también es un síntoma de algo más profundo. En muchos casos, no sé si en todos, pero en muchos casos es. Entonces, por ejemplo, la persona tiene un gran resentimiento.
La persona no puede perdonar, la persona no puede aceptar, la persona está muy enojada con la vida, le puede producir una úlcera. Entonces, la causa es más profunda. Tienes que ir a la causa, tienes que ir, la sanación tiene que ir más profunda, conectarte con tu esencia, ahí es donde entra Torah. Tenés dolor de panza, estudia Torah. En la Torah va a estar ahí todo esto de saber aceptar, saber perdonar, saber que todo, mirar cómo mirar la vida de otra manera. Entonces acá vemos como las cosas, se pueden encajar las dos cosas. Tenés algo que te duele, tenés que ir al médico, obvio, porque es muy difícil sanar tan profundamente de una, ¿no? Muy difícil. ¿Se puede? Tal vez sí, tal vez hay gente que sí lo puede hacer. Mientras no va empeorando tanto la enfermedad, si puede sanar de raíz, hubieron muchos casos así, de gente que trabajó en sí profundamente y al final no tuvo que hacer un tratamiento, pero es muy difícil. Entonces, lo que es recomendable, obviamente, es ir al médico y tratarse, pero saber que aún si te curas de eso, no está totalmente curado, porque la curación profunda está yendo ahí en esta, conectarte con tu esencia, con tu neshama, quién eras vos antes de esta enfermedad. Saber que todavía hay una parte sana tuya, por más que estés enfermo, hay una parte sana, conectarte con esa parte sana y a partir de ahí generar esta curación, sanación. El doctor Mordejai Shani, médico israelí y profesor de cátedra, tuvo un encuentro con el Rebbe maravilloso, donde hablaron sobre el cuidado de la salud en el año 1976. El Rebbe primero le preguntó, ¿a qué te dedicas? Y él dijo que trabajaba en Beit Holim, que es la traducción en casa del enfermo. Lo primero que Rebbe dijo fue, ¿por qué le llaman casa del enfermo y no casa de la cura? Lo primero que preguntó. Muy bien. El encuentro duró más o menos 30 minutos, 25, 30 minutos, donde no trataron de nada personal, solo hablaron del tema de cuidados de la salud, ¿no? Y Rebbe trajo varios puntos. Primer punto, relata este hombre en la entrevista que tuvo con el Rebbe, dijo que Rebbe habló sobre el estado de ánimo del paciente. ¿Cómo es tan importante el estado de ánimo que la persona tiene cuando tiene alguna cosa que curarse? El estado de ánimo, ¿cómo repercute en su sanación? La fuente de la fuerza interior, ¿no? Porque cuando una persona está con un buen estado de ánimo, en verdad está más preparado para todo en la vida, para todo, para un problema económico, para un problema de familia, para un problema de lo que sea, y de salud también. El estado de ánimo te da como que esta fortaleza para poder superar. Después habló sobre visitar al enfermo, la importancia de que las personas visiten a la gente que está enferma. ¿Por qué? Porque la persona, más allá que es una mitzvah, la persona que recibe la visita siente que es importante, wow, me vinieron a ver, le importo a alguien, y eso mejora también su fortaleza, su ganas de curarse. La tercera cosa que habló es algo muy sorprendente, lo que el Rebbe habló en esa época, que según el doctor Mordejai Shani, no se hablaba en esa época, 1976. Es sobre la participación del paciente en el tratamiento. Dice así, no confíes que los médicos te van a curar si es que tú no te importas de tu salud. Si es que no te aseguras de comer bien, si es que no haces ejercicio, si es que no dormís bien, ¿sí? Y vas a dañar tu salud. Entonces, hoy en día se llama esto patient empowerment, que es empoderamiento del paciente. Tratar de convencer al paciente que él es responsable de su estado de salud. 30 años, más de 30 años atrás, mucho más, el Rebbe hablaba de empoderamiento del paciente, que el paciente tiene que hacerse cargo, tiene que asumir su responsabilidad, ¿sí? Entonces, dice el doctor Shani que esa es la regla básica para la medicina preventiva. Tú eres responsable de tu salud.
Tu doctor te puede ayudar, muy bien, te va a orientar, te va a decir lo que tienes que hacer, pero no puede hacer tu trabajo. Él no puede hacer tu trabajo. Si vos no pones de tu parte, el doctor no va a curar solo. Tenés que empoderarte, no solamente apoyarte en lo que el doctor te va a decir. Cuarto tema que Rebe trató, un tema que también para la época era un tema que nadie hablaba, era la tecnología en la medicina. Empezó a hablar sobre la bomba atómica, las muertes que causó, el poder destructivo de la tecnología, pero Rebe dijo, depende de nosotros, porque la tecnología va a crecer. ¿Quién hablaba de eso en ese año, 1976? Dice, Rebe decía, la tecnología va a evoluir y ese es el camino que el mundo está yendo. Entonces, hay que aprovechar esto para traerlo para bien, ¿sí? Y el doctor decía que esto no era un tema central para la tecnología en ese momento, no era un tema central para la medicina, pero hoy es esencial. Ahí es donde Rebe dice lo siguiente, pero ojo, hay que tomar mucho cuidado que sirva de beneficio para la humanidad y no que la tecnología puede llegar a traer distancia entre el doctor y el paciente. Esa distancia, porque bueno, está la tecnología y el doctor se hace más distante del paciente y eso no es bueno, porque para la cura del paciente, él necesita el apoyo emocional del doctor también. Eso es muy importante. Y él dijo, el doctor Shani dijo que realmente sí es así, porque hoy en día se ve casos de doctores que realmente usan mucho la tecnología y están muy apartados de sus pacientes y eso no trae una buena consecuencia. Red estuvo muy adelantado para su época, ¿sí? Y al final le preguntó a este doctor Shani, ¿por qué al final se llama casa de enfermos? Debería ser llamado casa de la cura, porque hay que enfocar en la... alguien le dice, ¿dónde vas? Voy a la casa de los enfermos. No, mentalmente ya te acomodas que tu cabeza eres un enfermo. No, que se llame casa de la cura, de la curación, casa de la sanación. Enfocar en lo positivo, no en lo otro. Rambam Maimónides, un gran maestro y gran sabio y gran médico, muchos escritos de Torá, escribió más de 10 libros de medicina, donde él también apoyaba las prescripciones, que hay que dar prescripciones. Él hablaba de mirar al paciente como un todo, cuando ni se utilizaba la palabra en ese momento del holístico, que hoy en día se trata el paciente como un todo, ya Rambam decía, cuando vas a examinar a una persona por algo, hay que examinarle todo el cuerpo y preguntarle cómo es su estilo de vida y todo esto. O sea, mirar a la persona como un todo. Trae en el libro Mishneh Torah consejos para la salud, ¿sí? Y él justifica traer ese capítulo que escribió en Mishneh Torah de la Torah, no de medicina de la Torah, que dijo así, porque tener un cuerpo sano es un tema de Avodat Hashem, es un tema para servir a Hashem. Es imposible cumplir una misión si vos no estás sano. Un judío practicante que quiere una relación con Dios, que quiere contribuir al mundo, él no tiene solo que pensar en ponerte filim y comer kasher, etc. También tiene que pensar en la comida que come, el aire que respira, cómo se baña y la forma que intima. Todas estas cosas. Entonces el judaísmo tiene que ver con comer, con dormir, con todo esto. Si abandonas la salud, estás contra la Torah. Todo eso dice Rambam. Salud física y espiritual vienen juntas. Algunos consejos de Rambam para la salud. Él da sus consejos. El final, él dice lo siguiente. Empecemos por el final, ¿no? Él dice, a ver, un ratito. Dice así, yo garantizo, dice, lo leo, usa ese consejo, haz lo que te digo y yo garantizo que no te enfermarás por toda tu vida, no necesitarás un doctor y tu cuerpo estará en perfecto estado y sano hasta el final de tus días. Como regla general.
hay una excepción que él trae. La excepción es si la persona nació con algo, es genético, nació con algo. Bueno, ahí es una excepción. Si la persona lastima su cuerpo tan fuertemente de algo tan malo que consumió, alguna cosa que deterioró su cuerpo, también es problemático recuperar esto. Y también la excepción de las pandemias, el trajo. Él habló también sobre lo no bueno de la ansiedad, del miedo, preocupación, que tiene que ver con la salud, y sobre la fe y confianza y confiar en Hashem. Él dijo así, que la medicina es importante, pero nuestra fe no tiene que ser en la ciencia, tiene que ser en Dios, que dio permiso al médico a curar. Hasta hoy en día sus consejos tienen, imagínense, 800 años atrás, hasta hoy en día, muchos de sus consejos son seguidos por la modernidad, por la gente que habla de salud, ¿no? Para dar algunos ejemplos. Hoy en día se habla mucho de comida sana y el Rambam hablaba mucho de la porción de la comida. Aparte de que sea comida buena, pero la porción de la comida. ¿Qué quiere decir? Que una persona cuando come no debería llenar su estómago al 100%. Debería llenar 3/4 partes, dejar un espacio. Levantarse de la mesa con un poquito de espacio. O sea, llenar hasta 3/4 partes. También dijo que no se debe tomar mucho líquido en las comidas. Habló sobre la constipación y las personas que evitan ir al baño, cuando sienten necesidad de ir al baño, no van. Eso es muy malo, que esto no es una vida saludable. Habló sobre la nutrición, lo importante de comer cosas que tienen nutrientes y de ir regularmente al baño, como también habló de calentar el cuerpo antes de comer. Tantas cosas que dice Ramba. Bueno, seguimos un poquito más porque hay un poquito más que vale la pena. Algunas reglas y cosas, ¿no? Perdón, para los pacientes y para los doctores que trae la Torá. Algunas pequeñas reglas. Siendo que la Torá da permiso al médico de curar, es obligación si alguien está enfermo de ir al doctor y no creer en un milagro. No hay nada, Dios me va a salvar. No, no, es obligación. El que no hace es como que está derramando sangre. Es la primera regla. Segunda regla para el doctor va, si él sabe de alguien más capacitado que él para curar ese paciente que le viene a visitar y es algo muy específico y se necesita alguien muy experto en eso, le debe derivar a esta persona para que sea mejor tratado. Tercera regla, la persona debe buscar el mejor médico para ella. Cuarta regla, si tenés un enfermo en la casa, debes ir al sabio de la ciudad y pedir para que rece por ese enfermo. Hoy en día se va mucho al Oel, se pide una braja en la tumba del Rebbe. Otra regla, de forma general, si un hombre tiene que ir a un médico, puede ser una doctora mujer. Y si una mujer también puede ir a un doctor hombre, no hay ningún problema. A pesar de eso, el Rebbe recomendó que para cuestiones ginecológicas, que la mujer, si tiene alguien que es igual de competente, igual de bueno, que sea una mujer, que mejor que sea una mujer. Si no va al hombre, ¿no? Pero, ¿por qué? Por cuestiones de recato y por cuestión de la sensibilidad que otra mujer la pueda entender como mujer a mujer. Próxima cuestión. Una persona que traga, que tiene que tomar un medicamento, si el medicamento no tiene gusto o el gusto es amargo, la persona no hace braja. La braja de shakol, ¿no? La braja que hacemos para tomar algo. Pero si tiene un gusto bueno, se dice una braja. Antes de tomar un remedio, es apropiado que la persona diga que sea tu voluntad que ese tratamiento traiga sanación, porque eres tú el que sana, Hashem. Y después que el tratamiento se terminó exitoso, decir bendito el que sana al enfermo. Para terminar, le voy a contar una historia muy espectacular que tiene que ver
con el tema de qué hacemos, medicina tradicional, convencional o medicina alternativa. Es una cuestión. A veces la gente quiere ir a la homeopatía, quiere a otras cosas que hay alternativas, que hay muchas cosas alternativas, o quedar con la medicina tradicional. ¿Cuál de los dos? ¿Qué dice la Torá? ¿Cuál uno tiene que seguir? Una historia. Un hombre en Israel, en Rehovot, ese hombre le creció algo en la cara. Tenía algo en su cara. Los doctores que él fue a ver dijeron que era cáncer, lo aleno, y que tiene que sacarlo. Él fue a un tratamiento alternativo. Le dieron una crema. Empezó a ponerse la crema, pero el tumor creció. Él preguntó, ¿qué es esto? Y le dijeron, mira, eso es natural porque está sacando la enfermedad del cuerpo, ¿verdad? Es una señal que está sacando y te vas a curar. Sin embargo, él se fue de vuelta al doctor convencional y le dijo, mira, si no se saca te vas a morir. Entonces estaban ya muy pobres, no sabían qué hacer. Entonces la esposa le insistió a él que fueran a ver a Rabino Glukovsky y fueron a verle para ver cuál es su opinión. Y él dijo, escriban al Rebbe. El Rebbe dijo para hablar con un Rav que da a una autoridad en Alajá. Y fueron entonces a Rabino Shlomo Zalman Auerbach, un experto en Alajá, que en paz descanse, ya falleció esta persona. Y él dijo así, le contaron sobre los dos tratamientos, y él dijo lo siguiente, normalmente la Torá dice que uno puede elegir cuál de los dos, pero si es un caso de vida o muerte, y los dos se autoexcluyen, o sea, es un caso de vida o muerte, o haces esto, o haces el otro, y es gravísimo, ¿qué hay que hacer? La Torá dice, hay que hacer lo que hace la mayoría, y realmente la mayoría va al convencional, entonces tienes que ir al doctor convencional, no sé cómo se llama, tradicional, el que conocemos. Ok, entonces él fue, esa fue lo que dijo el rabino y él fue. Él fue, le hicieron un ratito, que tengo un problema acá, un minuto. Hola, ¿me escuchan? Parecía que la batería estaba baja, no sé qué pasó. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces él fue y salió todo bien. Después de esto le pidieron, doctores recomendaron que le hicieran rayos para asegurarse que esto no se expandiera, ¿no? El cáncer. Lo hizo todo bien. Un sábado a la noche, antes del último tratamiento, los dos, el rabino Lukowski y el paciente, se fueron al cótel para agradecer a Hashem. Ahí se encontraron con el Rav, el que les dio el consejo lo que hacer, en la Aubach. Bueno, le agradecieron a todo lo que hizo y le dijeron que ahora tiene su última sesión de rayos. Este rabino, que es una persona que siempre fue muy humilde, nunca se creyó un rebe ni nada de esto, le miró, le agarró con las manos, le tocó, le agarró su mano y le dijo, no hace falta, le dijo. Y de hecho no fue necesario. Esta es la historia para que nos inspiremos de todo esto, que tengamos el mérito de siempre tener buena salud y que todo lo que necesita Refuah Shleimah, que la tengan. En especial este shiur para Refuah Shleimah, para Miriam Bat Braharut, que tenga pronto su cura completa. Que así sea, Besrat Hashem, que todos estemos sanos y con mucha energía.